Queridos amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, con los medios de contacto, Twitter, Facebook, Instagram y en transmisión simultánea en estos momentos con YouTube y Facebook. Un caluroso saludo, como siempre, a quienes nos hacen el favor de seguir los audios allá por España y otros países a través de iVox.com, todo esto bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión y con el gusto nuevamente de estar acompañado por mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera. ¿Cómo está, ingeniero? Bien, Juan Ramón, ¿cómo estamos? Con el favor de Dios, pues para ser del país, ahí vamos. Para no ser importado. Eso es. Sí. Bien, ¿usted qué tal? Pues también aquí andamos ocupadones en algunos temas interesantes. ¿Cómo va la salud? Pues un poco allá, un poco mejor, cuando menos está estable, ya no estoy, veo que hay algún avance. Qué bueno. Entonces ahí andamos ya. Deseo su pronta recuperación total. Ojalá. Oiga, qué tema el día de hoy. Sí, caray, va a estar muy bueno. Es importante decirles que pues lo único que pretendemos es informar, pero dadas las condiciones que atraviesa nuestro país referente a la salud, ingeniero, ¿no? Sí. Es importante señalar que pues necesitamos tratar de entender qué está ocurriendo y qué podemos hacer para solucionar todos estos problemas, donde la gente que queremos sufre mucho. Así es, y cuando menos todo lo que se encuentra de avance para la bien de la humanidad, pues hay que darlo a conocer, a pesar de los pesares de que alguien por ahí, los intereses económicos mundiales a veces se opongan, ¿no?, a que haya esa transmisión de datos, de información que en un momento dado podría salvar vidas. Sí. Entonces, en esta noche vamos a hablar del cáncer y nuevos tratamientos o nueva información. Si usted de la información que con nuevas terapias, nuevos tratamientos da mayores posibilidades para quien padece esta enfermedad, que desafortunadamente cada día son más personas, ¿no? Sí, porque realmente el cáncer, como lo vamos a poder ver, el cáncer pues da en diferentes lugares del cuerpo, ¿no? Sí. Tenemos, no sé, cáncer en la lengua, cáncer en la boca, cáncer en el colon, cáncer en el páncreas, cáncer en el hígado, en los pulmones, en los huesos, en la piel, en las mamas, en el cerebro. O sea, es una infinidad de cánceres o cánceres que definitivamente cada uno de ellos es diferente. Donde haya una célula, existe la posibilidad de que surjan cánceres, ¿no? Sí. Y me encontré, revisando el tema, me encontré de todo. Me encontré algunas definiciones desde el punto de vista espiritual, otras definiciones desde el punto de vista biológico humano, otros desde el punto de vista práctico, otros que niegan siquiera, que incluso se niegan que sea una enfermedad. En fin, hay una serie de cosas que como pues antecedentes debemos tocarlas, ¿no? Y que cada quien haga su
se fueron su propio criterio. Claro. Lo que sí es cierto es que debemos comentar que a pesar de tanto avance en la ciencia, a pesar de tantos recursos de investigación, no se detiene, se propaga, crece, aumenta. También dirán, pues es que aumenta la población y en porcentaje debe también incrementarse el número de pacientes. Otros dirán, es que a través de las quimioterapias y las radioterapias también se está disminuyendo, pero al final de cuentas, quien lo vive y lo padece, sufre mucho, ingeniero. Fíjese que revisando toda esa información, me di cuenta de que muy probablemente el llamado cáncer, esta enfermedad llamada cáncer, esté mal atacada. Sí, yo también opino lo mismo. Por intereses a nivel mundial, intereses económicos a nivel mundial, yo pienso que está mal atacada todo esto. Porque curan, o sea, dicen, vamos a quitar los tumores a las células, pero no el origen. Es que fíjese que me encontré lo siguiente, mire. En un momento dado, una célula o las células de nuestro cuerpo, en diferentes partes de nuestro organismo, tejido, huesos, etcétera, piel, cambian, o sea, se vuelven cancerígenas y cambian. Y esas sufren unas mutaciones genéticas de tal suerte que usted en un momento dado va a que lo trate el médico y lo va a tratar de una determinada manera. Pero resulta que en ese tratamiento hay algunas células que se mueren, pero hay otras que sobreviven y mutan. Sí. Entonces, y con mayor resistencia al procedimiento que les realizaron. Exacto. Entonces, están luchando contra mutaciones genéticas constantes. De tal manera que, ¿contra qué están luchando? Pues es impredecible. Oiga. Claro, entonces es ahí donde yo pienso que está donde se están equivocando. Oiga, en lugar de que investiguen y ataquen el por qué está mutando la célula, ¿no? Sí. O sea, de entrada, ¿qué es lo que la está haciendo mutar? Para que cambie la estructura de su ADN, ¿no? Sí, por un lado es eso, pero por otro lado es las fuertes presiones que debe tener la ciencia por la élite en el poder, por proteger la industria, sí, en la cual han invertido X cantidad de dinero, sí, y pretenden sacar 4, 5, 6, 7, 8 veces más de eso. Entonces, a costa de la vida y el sufrimiento de las personas. A costa de eso. Eso yo es creo lo que increíble, eso ¿no? Eso no les interesa. Uh-huh. Son gente exclusivamente llamadas por el poder económico y lo ejercen, no importa qué tanto se muera, ¿no? Fíjese que el sentarnos aquí y hablar con nuestros amigos, pues nos va a poner en una vitrina donde vamos o podemos sufrir muchas críticas, mucho, incluso, pues, molestias vamos a causar. Pero la verdad es esta: no se detiene, no, avanza, se multiplica y cada vez cobra más vidas. Cada vez más. Sí, es que definitivamente yo siento que están errados uh-huh. en la forma de atacarlo. Sí, yo porque están luchando contra algo que no conocen. Si yo estoy atacando ahorita esta figura y resulta que mientras trato de eliminarla, esta figura ya creo otra. Sí, claro. Entonces, yo me quedé luchando contra esta, pero ¿y esta otra? Pero además hay que ver por qué muta. Sí. En un inicio, o sea, ¿qué es lo que tiene un organismo sano que de repente sus células, cuál es el factor que las empieza a hacer mutar? Y yo creo que están tratando el cáncer ya cuando la mutación existe y no hay la prevención. Sí. Bueno, dicho de esta forma, sí se sabe que hay sustancias que son cancerígenas, sí se sabe que hay alimentos que pueden serlo, pero de una manera contundente no se ha atacado, ingeniero. Y al final, sobre la marcha, si usted me permite, yo le quiero hacer unos comentarios
de algo que también leí y me sorprendió, porque sabe, mucho de evitar esto está en cada uno de nosotros. Sí. De sí, verdad, definitivamente. mucho de esto, pero no tenemos información. Sí, y hoy esperemos dárselas. Pues vamos. Empecemos entonces. El cáncer y las nuevas investigaciones de algunas terapias que están resultando muy eficaces en su tratamiento. Es exactamente eso. Ese es el tema. Entonces empezaríamos, para entrar ya en materia, en definir qué es realmente el cáncer. Uh-huh. Bien, traigo aquí 6 diferentes definiciones, por llamarlo de alguna manera, de lo que se considera cáncer desde diferentes puntos de vista. Vamos a ver algunos. Para algunos médicos, el cáncer no es una enfermedad. Escúchese bien, para algunos médicos el cáncer no es una enfermedad. Es un mecanismo de defensa que tienen nuestras células, es decir, son nuestras propias células tratando de vivir en un ambiente inhóspito que nosotros creamos a través de factores alimentarios, uh-huh, factores emocionales y factores ambientales. Entonces, empezando por ahí, que algunos médicos ni siquiera reconocen esto como una enfermedad. Qué curioso. Bien, otra definición que por ahí me encontré. El cáncer es una de las principales enfermedades del siglo XX. Se desarrollan células anormales cancerosas y al no reaccionar el sistema inmunitario frente a estas células, proliferan rápidamente. Los seres humanos frecuentemente tienen células precancerosas en el organismo, pero el sistema inmunitario, es decir, el sistema de defensa natural de nuestro cuerpo, se encarga de ellas antes de que se vuelvan cancerosas. Es porque dichas células anormales se desarrollan de modo incontrolado e incesante que pueden dañar el funcionamiento de un órgano o de un tejido, pudiendo así afectar partes vitales del organismo. Cuando estas células invaden ciertas partes vitales del cuerpo, se habla de cáncer generalizado. Sí. El cáncer está principalmente ligado a emociones inhibidas, profundo resentimiento y a veces muy viejo, con relación a algo o una situación que perturba aún hoy y frente a la cual la persona que padece el cáncer nunca se atrevió a expresar sus sentimientos profundos. Aun cuando el cáncer puede declararse rápidamente después de un divorcio difícil, de una pérdida de empleo, de la pérdida de un ser querido, etc., habitualmente es el resultado de varios años de conflicto interior, culpabilidad, heridas, penas, rencores, odio, confusión y tensión. Es decir, vivimos en una absoluta y total incoherencia emocional. Según los trabajos del doctor, ese es un doctor alemán, se escribe Rike Girdhammer. Según ese doctor, el cáncer es el desarrollo de células especializadas y organizadas procedentes de un programa especial emitido por el cerebro en respuesta a un exceso de estrés psicológico. Él dice que a través de sus investigaciones ha encontrado que cada uno de los tipos diferentes de cáncer corresponde a una determinada zona del cerebro. Es decir, que el cáncer está ligado con la parte cerebral. Y continúa diciendo, en el caso de cáncer generalizado, frecuentemente es cuestión de metástasis, es decir, de células cancerosas que procederían de otras células cancerosas de otra parte del cuerpo y que hubiesen sido transportadas por la sangre o por la linfa. Más bien podría tratarse del hecho que el primer cáncer que procedía de un conflicto haya llevado a la manifestación y a la puesta en evidencia de otro conflicto, que él provoca otro cáncer y así sucesivamente. Es decir, hay una serie de reacciones en cadena que están ocasionados por conflictos fuertes en la vida de un determinado personaje. En el caso específico de este doctor Rick, fíjese que sucedió algo muy, muy extraño. Resulta que estaban en una fiesta, unos gentes pudientes, gentes poderosas, estaban en una fiesta en un yate. Entonces uno de ellos, ya estando alegre,
se le ocurre disparar contra alguien que estaba durmiendo a lo lejos en un otro buque, otro yate. Pues le pega el balazo. Y resulta que este muchacho al que le pegaron el balazo era el hijo de ese doctor. Uh-huh. Y entonces lo llevan al hospital, etcétera, pero finalmente muere. Y entonces, ¿qué cree que le pasó a él? Le dio cáncer de testículo, y a la mamá de este muchacho, o sea, la esposa del doctor, le dio cáncer de mama. O sea que el estrés es un factor determinante. Sí, hubo un conflicto emocional uh-huh. que desató o que provocó que tuviera esos cánceres en la pareja a causa de la muerte del hijo. Entonces, este señor, como es un médico, empezó a hacer comparaciones de su enfermedad, de la enfermedad de su mujer y la de sus pacientes. Y entonces se encuentra una serie de cosas que él las convierte en leyes biológicas, 5 leyes biológicas, porque gracias a este doctor Rick Hammer, no sé cómo se pronuncia en alemán, este es el fundador e investigador de la nueva medicina germánica. Y como les decía, es el creador de las siguientes 5 leyes biológicas. La primera es la ley del hierro. Las enfermedades graves son ocasionadas por un choque de conflicto, es decir, un suceso inesperado bastante traumático que la persona se encuentra sin esperarlo. Cuando esto sucede, se pone en marcha un programa biológico que produce un impacto eléctrico en un área específica del cerebro. Dicha parte del cerebro controla un órgano del cuerpo que se ve afectado. Este impulso eléctrico puede verse en un TAC cerebral, es decir, en un blanco cerebral, en forma de ondas concéntricas. Es decir, que cada enfermedad, siempre y cuando no haya sido creada por una intoxicación, se desarrolla siempre a 3 niveles. La psique, el cerebro y el órgano. La segunda ley nos dice que existen dos fases en toda enfermedad. En un principio, cuando la persona sufre el choque de conflicto, se inicia una fase activa en la que el paciente todavía sufre por lo que le ha ocurrido. En esta fase no suele haber síntomas o no nos damos cuenta de ellos, porque la situación que estamos viviendo acapara toda nuestra atención. Obvio. En cuanto se resuelve el conflicto, la persona deja de preocuparse y sufrir a nivel mental. Es entonces cuando comienza la fase de curación, en la que el cuerpo trata de reparar los daños causados por el susto y la preocupación. Así es como aparecen los síntomas de la enfermedad precisamente, cuando el cuerpo se está curando. Pero cuando este proceso de curación se completa, la enfermedad desaparece. Es decir, el cuerpo está programado para curarse solo y muy a menudo interrumpimos este proceso natural de curación con medicamentos totalmente innecesarios. Es aquí donde les digo que de repente está mal atacado la enfermedad del cáncer, porque algo que vino solo, según el principio de ese doctor, se tendría que curar solo, se tendría que ir solo. Sin embargo, como tenemos una gran preocupación y tenemos un gran conflicto, lo que buscamos es sanar rápidamente y entonces tomamos algunas medicinas mal diagnosticadas, mal recetas, prescritas, ¿sí? Que lejos de darnos algún beneficio, nos generan perjuicios. Porque como vamos a ver un poquito más adelante, el cáncer tiene 2 características. Una es que el cáncer tiene una naturaleza ácida y es ausente de oxígeno. Sí. Entonces, muchas de esas medicinas son ácidas y tornan a nuestro organismo que sea ácido, cuando un organismo sano debe de tener un pH arriba de 7, que es el del lado alcalino. Lo más cercano al 7. Sí, aunque la sangre de cualquier individuo sano está entre 7.40 y 7.45 de pH. Bien. La regla 3 describe una relación física entre las distintas partes del cerebro y todos los órganos y tejidos corporales.
Esta relación se crea cuando el feto se está formando. Entendemos entonces que el cerebro es el centro de control de todos los procesos biológicos. Fíjense desde qué momento, desde que se está formando el feto, ya hay una relación de cada uno de nuestros órganos, tejidos, sistemas, con alguna parte de nuestro cerebro. De tal manera que el cerebro entonces actúa como un centro de control de todos estos sistemas, órganos y tejidos. La cuarta ley desmonta la creencia de que los microbios, como los virus, hongos o bacterias, son invasores que nos atacan y por lo tanto debemos luchar contra ellos. Pero es todo lo contrario. Esta ley afirma que los microbios son aliados del organismo y solo actúan cuando el cerebro les da la orden. Su misión suele ser la de disolver tumores o reparar tejidos que se hayan dañado a causa de un choque de conflicto. En muchas ocasiones la medicina oficial culpa a estos microbios de ser los causantes de algunos cánceres, porque detectan su presencia en el ambiente cuando en realidad están presentes porque el cuerpo los necesita. Esto sería como culpar de un incendio a los bomberos, que intentan apagar un fuego solo porque están presentes en el lugar. Bien, y la quinta ley biológica que se le ocurrió a este señor, a este doctor, dice, nos ayuda a comprender esta ley, que las enfermedades en el sentido en el que estamos acostumbrados a hablar de ellas no existen. Nos han hecho creer que una enfermedad es algo aleatorio, maligno, un error de la naturaleza o algo contra lo que hay que luchar. Sin embargo, en la naturaleza nada es maligno, nada es casual ni por error. Siempre hay un porqué, un sentido en cada enfermedad. Es por esto que la nueva medicina germánica no usa la palabra enfermedad, sino que lo define como un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico, porque a través de millones de años de evolución, cada área cerebral fue programada con respuestas biológicas que se activan ante conflictos cotidianos y cuyo fin es garantizar la supervivencia, el aprendizaje y la evaluación del individuo y la especie. Si logramos entender todo esto, ¿por qué deberíamos tener miedo a enfermar a través del estudio y la comprensión de la nueva medicina germánica y sus leyes? Uno puede identificar fácilmente el origen de las enfermedades, responsabilizarse de ellos y liberarse del miedo, porque donde hay comprensión no puede existir miedo. Son las leyes biológicas que ese doctor alemán promulga, ¿no? Bien, entonces él encuentra que entre el cáncer y el cerebro siempre hay una relación y que el cáncer se desata debido a un conflicto inesperado. ¿A una emoción? Una emoción que sufre el cuerpo. No necesariamente a un estrés, más bien a una emoción. A una emoción. Ya al final, ¿usted está de acuerdo? En algunas cosas sí. En otras no, ¿verdad? En otras no. Bueno, ya lo platicaremos. Cuando menos no totalmente, pero sí tiene mucho de razón, ¿sí? Bien, otra pues definición que me encontré. Fíjense que esa está muy espiritual. ¿Por sí. qué, ingeniero? La enfermedad es la expresión física o mental de un desequilibrio entre lo que pienso, lo que siento claro. y lo que hago. Claro. Es la expresión y vivencia de mi incoherencia emocional. Es muy similar a la anterior. Sí, y ese es el punto de vista espiritual, meramente espiritual. Cuando una persona se siente enferma, lo primero que hace es buscar la solución a sus males en el exterior. Busca a alguien que lo pueda curar sin saber que la curación está en ella misma. La verdadera curación se encuentra cuando se cambia de mentalidad con respecto a la historia personal. Bien. Estaría muy interesante, es que yo no sé, ingeniero, pero ahí le va. Que se pudieran hacer estadísticas del estado emocional de las personas que llegan a padecer cáncer. Sí, debe haber. Debe haber, ¿no? Debe haber. Si siguen esta corriente de pensamiento, debe haber. ¿Usted sabía esto? No tan... Ni yo, la verdad. De manera tan franca,
No, pero sí hay algunas enfermedades como la diabetes, por ejemplo, Sí. que dicen que por un fuerte susto le puede dar uno diabetes, sobre todo cuando está marcado por antecedentes familiares, ese tipo de cosas, que vamos a ver que eso, desde el punto de vista científico, no tiene nada que ver. Sí. Lo vamos a ver. Esa es una probadita nada más de lo que me encontré como definiciones, ¿no? Para que nos vayamos adentrando en, Sí, claro. en todo este campo. Bien, vámonos al campo ahora de la química, perdón, de la física cuántica. En experimentos de física cuántica sobre procesos corporales, se ha demostrado que todas las cosas vivas emiten una corriente permanente de fotones. Sí. Es una luz débil de longitud de onda de 380 nanómetros. Y para los investigadores, la luz corporal puede ser la clave de la salud y la enfermedad. En los pacientes de cáncer se pierden los ritmos periódicos naturales y también su coherencia. Se ha encontrado experimentalmente que el cáncer es un estado de desorden, de incoherencia, entendiendo que la coherencia perfecta es un estado óptimo, justo a medio camino entre el caos y el orden. La enfermedad opuesta al cáncer, que es un perfecto desorden, La situación, ¿no? La enfermedad que está opuesta totalmente, si el cáncer es totalmente desorden, el otro es un estricto orden, es la esclerosis múltiple. En esa hay un orden tremendo. Y en el cáncer hay un desorden total. Las dos enfermedades están en una incoherencia, porque la coherencia es el punto medio de un organismo sano, es el curso medio entre el desorden y el orden. Y estos dos se van a los extremos. Bien. Mediante experimentación en física cuántica, una mujer que sufría cáncer de pecho y cáncer vaginal, se ha determinado que el extracto de muérdago ayuda al cuerpo a resocializar la emisión de fotones de las células tumorales, devolviéndolas al nivel normal, creando una coherencia en el tejido canceroso similar a la coherencia corporal, recuperando la frecuencia de luz adecuada por el simple hecho de tomar el extracto de esa hierba, que es el muérdago. También se ha encontrado que en las reacciones biológicas humanas existe un fenómeno llamado fotorreparación, por lo que si puedes bombardear una célula con luz ultravioleta, de modo que el 99% de la célula, incluyendo su ADN, sea destruida, se podrá reparar el daño simplemente iluminando la célula con luz de la misma longitud de onda, pero de una intensidad muy débil. Ese es un campo muy prometedor, porque ya se tiene el principio, ya se ha experimentado, solamente falta desarrollar el aparato o la máquina en donde se someta a esa iluminación, específicamente las zonas donde tengamos el cáncer ubicado y detectado. Eso es lo que le hace falta ahorita a la física cuántica. Bien. El origen del cáncer desde el punto de vista biológico humano parece sencillo. Una serie de mutaciones genéticas derivan en la aparición de células que se replican sin control. Y ahí están. Muy rápidamente se están replicando esas células y muy rápidamente están mutando, lo que les decía anteriormente. Si ahorita tenemos una mutación determinada, en otros momentos tenemos otra mutación diferente de la anterior, porque mutan muy, muy rápidamente estas células. De tal manera que, ¿cuál es el enemigo a vencer si no lo conoces? Sí, a cada rato cambia. Cambia. Casi toda la investigación se ha centrado en revelar estas mutaciones, con el objetivo de poder desarrollar fármacos específicos para cada variación genética. Después de analizar todo este tipo de cosas, yo me quedo con una reflexión. Yo siento que el origen del cáncer
no son esas mutaciones, ese es un efecto de cuando ya se tiene el cáncer. Que debe haber alguna otra cosa que esté motivando el arranque de ese cáncer, y el segundo paso es esa mutación genética. Pero no necesariamente la mutación genética Esa es la causa. Es la causa. Entonces, si la causa es otra, debe haber otros tratamientos diferentes a los que se han estado utilizando hasta la fecha y que se ha visto que no dan resultados. Entonces tenemos que voltear la cabeza y decir, a ver, vamos a buscar el origen, ¿sí? No el efecto. Que impida la modificación del ADN en la célula. Que es el punto de partida. Sí, o sea, hay que buscar tratamientos que fortalezcan las estructuras espirales del ADN. Probablemente, pero ahorita va a ver que es de otra naturaleza. Bien. Los resultados de este enfoque han sido decepcionantes. Las mutaciones que conducen al cáncer no siguen un patrón definido. Parecen aleatorias. Los tumores son casi tan personales como las huellas dactilares. Sí. Y es difícil combatir un enemigo impredecible. Además, cuando una generación de células cancerígenas se replica, lo hace creando nuevas mutaciones, dificultando cualquier intento de reconocimiento. Si un fármaco o nuestro sistema inmune elimina con éxito un grupo de células cancerígenas, surgen nuevas células mutantes, resistentes a los anteriores ataques. Es un proceso darwiniano perfecto, pero perverso. Bien, todo esto, entonces, tiene que dar origen a un nuevo enfoque de tratar ese cáncer. Bien. Entonces, ante el fracaso del enfoque genético, muchos investigadores proponen ver el cáncer como una enfermedad metabólica. A pesar de sus enormes diferencias genéticas, casi todos los cánceres comparten una característica única: es el daño mitocondrial. Si me pones la primera figura, es la biología de la célula. Miren, esto es este hallazgo, digamos, que recientemente lo publica un doctor Seyfried, realmente está replicando lo que ya había encontrado el año de 1931. Otro doctor que se llama Otto Warburg, él encontró desde 1931 y le dieron el premio Nobel que el cáncer no era de origen genético, sino que era de origen mitocondrial. A pesar de que la medicina moderna conoce esto, no quieren cambiar, no lo quieren aceptar. ¿Por qué? Porque tendría que cambiar, desechar todos los tratamientos que se conocen y cambiar por estos tratamientos, claro. por esos tratamientos nuevos. ¿Sí? Sí. Obvio. Entonces, se muestran. Es toda una estructura y una economía ya desarrollada. Y se muestran reacios a todo esto. Bien, no sé si tenga la figura. Es la primera. No van en orden. Bueno, ¿ya está? Bien. Déjenme quitar mis gafas porque veo mejor sin ellas. ¿Cómo le hace? Si yo me las quito, buenas noches. Bueno, miren, aquí en la figura aparece, en la imagen aparece una célula. ¿Y cómo está esa célula? Y tiene las diferentes partes o componentes de una célula animal. El número 1, que está en la parte morada, es el núcleo. El 1 y el 2 son los núcleos. El 3 es el ribosoma, el 4 es la vesícula, el 5 es el retículo endoplasmático rugoso. No, pero no es la figura que estamos viendo en general. No es esa, no. Esa es la mitocondria, es la anterior. ¿No la tienes?
Un segundito. Bueno, se los explico. Aquí se ve, se debería ver en esa imagen cómo está formada la célula. Entonces encontramos que la célula tiene un nucleolus, un núcleo, una ribosoma, un vesícula, un retículo endoplasmático rugoso, un aparato de Golgi o cuerpo de Jordi, un citoesqueleto, un retículo endoplasmático liso y una mitocondria que parece como una especie de cacahuate. La vacuola, el citosol, que son organelos que comprenden el citoplasma. Algo que se llama lisosoma, y este componente de esta mitocondria fue motivo de un premio Nobel, el que hayan encontrado esta lisosoma y cómo actúa junto con la mitocondria. Una centrosoma y la membrana de la célula. Lástima que no pudimos ver la imagen. Bien, en la siguiente imagen, ahora sí ponme por favor la de mitocondria. Ahí aparece la estructura de una mitocondria y se ve que están formadas por una como especie de carcasa, ¿sí? Y tiene al interior una serie de componentes que las partículas de adenosín trifosfato sirtasa, tiene el espacio intermembrana, la matriz, las crestas, el ribosoma, los gránulos, el ADN, porque la mitocondria tiene su propio ADN, como la célula tiene su propio ADN, la membrana interna y la membrana externa. En fin, ahí en la imagen se ve perfectamente los diferentes elementos de esa estructura de la mitocondria. ¿Qué es la mitocondria? Son orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular, o sea, para la respiración celular. Actúan como centrales energéticas de la célula y sintetizan la adenosín trifosfato a expensas de los carburantes metabólicos. ¿Cuáles son estos carburantes metabólicos? Es la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos, que son los que se suministran a través de una dieta normal. La mitocondria presenta una membrana exterior permeable a iones, metabolitos y muchos polipéptidos. Eso se debe a que contiene proteína, que forman poros llamados porinas o VDAC, que es un canal aniónico dependiente de voltaje, que permiten el paso de moléculas de un diámetro aproximado de 2 nanómetros. Al conjunto de las mitocondrias de la célula se le denomina condrioma celular. Una célula tiene miles de mitocondrias. Entonces, imagínense la cantidad de mitocondrias que existen en todo nuestro cuerpo. La relación mitocondria-celular resulta mutuamente beneficiosa. La mitocondria producía energía para la célula y la célula se encarga de ofrecer protección y realizar el resto de tareas cotidianas. La vida es imposible sin energía. Dependemos de un suministro constante de adenosín trifosfato, la moneda energética de la vida. Y la responsabilidad de producir ATP recae en unos seres muy especiales, que son las mitocondrias. Cada célula tiene cientos o miles de mitocondrias. Utilizan el oxígeno que respiramos para convertir en energía los alimentos que tomamos. Son las centrales energéticas de nuestro cuerpo. Sí. Un mal funcionamiento de las mitocondrias acelera el envejecimiento y reduce el rendimiento, además de estar asociado a múltiples enfermedades de diferente naturaleza. Se dice por ahí que este señor Otto Warburg encontró alrededor de 150 enfermedades muy importantes, enfermedades modernas, que son originadas por deficiencias de la mitocondria. Debemos atacar los problemas desde la raíz. Solo tendrás salud si tus células tienen salud, y tus células solo estarán sanas si sus mitocondrias están sanas.
Al igual que una central energética deteriorada produce menos energía y más contaminación, una mitocondria dañada es poco eficiente energéticamente y genera mayor cantidad de radicales libres, además de no realizar correctamente el resto de sus funciones. Recordemos que que los radicales libres son muy dañinos para la buena salud de nuestro cuerpo y se trata de evitar siempre la existencia o la generación de radicales libres. Esos radicales libres se pueden formar a través de la alimentación que nosotros estemos dando o bien a través de los factores atmosféricos, de los factores a los cuales nos estamos viendo sometidos. Aunque producir energía es la labor principal de las mitocondrias, participan en otros muchos procesos como síntesis de hormonas, esteroideas, entre ellas la testosterona y el estradiol, la regulación del calcio celular, desintoxicación de amoníaco en el hígado y apoptosis. ¿Qué es este término? La apoptosis es la muerte programada de las células, y las células que no mueren cuando deben reciben otro nombre: cáncer. Por eso la disfunción mitocondrial es una de las huellas de esta terrible enfermedad. Se dice por ahí que nosotros hemos cambiado cada 7 años los millones de células que tenemos formando parte de nuestro organismo. Es decir, cada 7 años es como si volviéramos a nacer. Entonces, imagínense, si no hubiera esta muerte anunciada, programada de estas células, tendríamos nuestro organismo, nuestro cuerpo, repleto de chatarra, repleto de basura, repleto de problemas que nos ocasionaría, ¿sí? Porque vendría a ser prácticamente chatarra que está ocupando un lugar ahí y que generaría en un momento dado toxinas, y no se elimina, que es lo peor. Bien. La obesidad y la disfunción mitocondrial también van de la mano. No está claro cuál es el factor primario, pero ambas se retroalimentan. La resistencia a la insulina perjudica la producción de energía, dificultando la oxidación de la grasa corporal y empeorando a su vez la resistencia a la insulina, un círculo vicioso muy peligroso. Estudios recientes ligan a la disfunción mitocondrial a un amplio espectro de enfermedades que se conocen como fatiga crónica, hasta infertilidad, sin hablar de su papel en el envejecimiento prematuro. A ver si me puedes poner una figura que se llama disfunción mitocondrial. Bien, en esa imagen que nos va a hacer favor de subir el señor productor, o que ya estamos viendo, ahí se trata de una disfunción mitocondrial. La parte central es la mitocondria y entonces están alrededor de ella todos los problemas que se pueden generar por una disfunción de la mitocondria. Está, por ejemplo, el síndrome de Fanconi en el riñón. Está en los ojos la catarata y la retinopatía. En el hígado está la esteatosis y la diabetes. En el músculo está la miopatía, la sarcopenia, la diabetes, el síndrome de fatiga crónica. En el sistema nervioso está la esclerosis, el Parkinson, el Alzheimer, la esquema y reperfusión. El sistema cardiovascular, la hipertensión y la autoesclerosis, la arterioesclerosis. Y en el tejido adiposo, la diabetes, la obesidad de inflamación crónica. Imagínense todo lo que genera entonces de mal la disfunción de estas mitocondrias. Por lo tanto, este investigador, Otto Warburg y un doctor Seyfried más recientemente, están volteando prácticamente los ojos de la ciencia hacia este campo. Cambiar de paradigma, de ver al cáncer como un desequilibrio genético y verlo
como un desequilibrio metabólico debido al mal estado o a la disfunción de la mitocondria. No se queda a nivel celular, sino que va a las partes más pequeñas de la célula. Exacto. Esta disparidad se debe a un problema compartido en algo esencial, energía y comunicación celular, donde las mitocondrias juegan un papel fundamental. Entendido el problema, pasemos a las soluciones. Primera línea de defensa. Necesitamos más mitocondrias. Como siempre, tu cuerpo responde a los estímulos que le ofreces. Dale una vida sedentaria y tus mitocondrias se vuelven vagas. Dale movimiento a tu cuerpo y dispara un extraordinario proceso, que es la biogénesis mitocondrial. Es decir, es el proceso por el cual las células aumentan la masa mitocondrial. Uy. Y no es difícil, ¿eh? Ahí le va. Ahí le va. No hay de, ¡ay! No. Le voy a decir por qué. A ver. Hay algo que se llama oxidación celular. Sí. Y eso se da conforme hay mayor actividad de las células en el organismo. Sí. Entonces, una manera de contrarrestar el cáncer, pienso yo, puede exponer a ese organismo a una oxidación acelerada, y más si ya presenta de alguna manera daño celular. Sí, nada más que recordemos esto. Cuando nuestro cuerpo está en condiciones sanas, que es en condiciones alcalinas, la propia condición alcalina regula la cantidad de oxígeno que estamos consumiendo. Sí. En el caso del cáncer, que es una acidosis de nuestro cuerpo, entonces hay ausencia de oxígeno. Sí. Se le llaman hipoxia, ausencia o carencia de oxígeno. Entonces, de alguna manera, nuestro organismo compensa todo ese tipo de cosas. Porque, a ver, si uno hace ejercicio, uno está quemando grasa o está quemando algún combustible, puede ser la glucosa. Si yo consumo exclusivamente glucosa, será mi combustible. Pero si yo consumo grasa, necesariamente va a ser mi combustible la grasa. ¿Sí? Entonces depende ahí el equilibrio que se tenga para utilizar esa cantidad de oxígeno que está supuestamente dañándome. ¿Sí? Ese es el chiste de encontrar aquí un equilibrio. Desarrollar nuevas mitocondrias te permite generar más energía, mejorando el rendimiento, y reemplazar las mitocondrias dañadas, previniendo las enfermedades asociadas y ralentizando el envejecimiento. O sea, lo está haciendo más lento, lo está retardando. El ejercicio aeróbico tradicional, el aeróbico es el que está en presencia de oxígeno, aumenta las mitocondrias, pero este efecto se magnifica si añadimos trabajo de fuerza. Los intervalos de alta intensidad son también muy efectivos para generar nuevas mitocondrias y optimizar su funcionamiento. Aquí cuando hacemos una alta intensidad es donde estamos consumiendo mucho de nuestro combustible y donde estamos utilizando ese oxígeno. Porque a final de cuentas, cualquier combustión requiere combustible y un comburente. Es decir, necesitamos, por decirle algo, papel, y necesitamos oxígeno y una llama para que se genere esa combustión. Y ahí estamos utilizando entonces el oxígeno, que aparentemente se nos volvería dañino. Sí. ¿Sí? Es decir, si vamos así campechanamente y no nos cuesta nada de trabajo, no nos ejercitamos realmente, sino simplemente estamos calentando, probablemente sí nos haga daño. Pero si estamos consumiendo gran cantidad de nuestra propia energía, ahí estamos consumiendo las cantidades de oxígeno. Obviamente este tipo de... ¿Ya es tesis, ingeniero, o es hipótesis la de estos? No, estos ya es una investigación. Ya es seria. Vamos a pensar en una persona que ya tiene cáncer. ¿Se va a curar con eso? Sí, se puede curar por esa razón. Si lo que le está ocasionando el cáncer son una deficiencia de mitocondrias, con el ejercicio y otras cosas que ahorita vamos a ver, se puede generar esas mitocondrias sanas.
Bien. ¿Cómo eliminar las células que tenemos ya cancerígenas o cancerosas? Ya están cancerosas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un ayuno o una dieta cetogénica para evitar entonces que consumamos una dieta rica en hidratos de carbono. Es decir, vamos a revertir el pH. Lo revertimos por un lado y por otro lado cambiamos de combustible. Sí. No es lo mismo quemar azúcares claro, que quemar grasas. Sí. ¿Sí? Los azúcares me producen acidez, Sí. las grasas me producen alcalinidad. Sí. Es cambiar totalmente Los hábitos de alimentación. los hábitos de alimentación y de ejercicio, Sí. los hábitos de vida. ¿Sí? Bien. Si cambiamos nuestra dieta rica en este momento de hidratos de carbono por una rica dieta en grasas, cambiamos el combustible. Al cambiar ese combustible, entonces lo que estamos haciendo es que vamos a matar de inanición a las células cancerosas. Claro. Y si estamos reforzando nuestras mitocondrias, generando más mitocondrias sanas, estamos eliminando el cáncer de raíz. Entonces cualquiera, bajo esta base, se puede curar. Cualquiera. Está interesante. Bastante. Yo digo que sí, cualquiera decepcionado, pues va a todas, ¿no? Pues vamos a probarlas. Y ya hay gente que lo ha hecho y está probado. Bueno, bien. Una recomendación adicional. Para maximizar la biogénesis mitocondrial, haz algún entrenamiento en ayunas. En ayunas. Con poco glucógeno muscular, el cuerpo se ve obligado a quemar más grasa, triplicando la biogénesis mitocondrial respecto a entrenar con glucógeno elevado. Si usted desayuna primero y se va a hacer ejercicio, no, pues no. Le está haciendo al mago. Ande usted. O sea que lo que vaya a gastar lo estoy consumiendo y más, ¿no? ¿Y más? ¿Sí? Entonces, no, hay que hacer ese ejercicio en ayunas para precisamente eliminar todo ese combustible que traemos. Sí. Y si lo que tenemos es grasa, por ejemplo, una obesidad. Es lo que yo le iba a decir ahorita, perdón. Si lo que traemos es grasa, lo primero que va a hacer es quemar ese combustible. Estamos hablando aquí entonces, no necesariamente tiene que ver con la obesidad en general. No necesariamente. No necesariamente. Hay gente que está muy delgada. Muy delgada, está cancerosa y es muy delgada. Pero en su vida no ha tomado los alimentos adecuados, sí, la nutrición adecuada, sí, el ritmo de vida adecuado para poder quemar el combustible que ha ido almacenando en su cuerpo, hasta que le causa daño, ¿no? Sí, así es. Básicamente es eso. Sí, sí, sí. Y aquí tendríamos que cambiar el paradigma. Entonces, aquí tendríamos que cambiar la sustancia combustible, preferentemente que sea grasa. Entonces, comemos o tenemos una dieta rica en grasas y baja en hidratos de carbono, para que al cambiar ese hábito de vida, entonces lo que hacemos es matar de inanición a las células cancerosas. Sí, porque le vamos a cambiar el pH, pero estamos hablando de grasas no saturadas, ¿no, ingeniero? Fundamentalmente, sí, no son cualquier ricas grasa. en omega 3, 6, 9, ¿no? No cualquier tipo de grasa. Hay una serie de dietas que están prescritas, vamos, ¿sí? Oiga, a mí me sale una inquietud. Pero no me quiero adelantar, le pido me disculpe, mejor me quedo callado. Bueno. Yo lo sigo escuchando. Okay. Es que sabe que me sucede algo, me sucede un problema. El hámster empieza como a 1000 por hora y a veces digo las cosas sin dar tiempo a que usted nos vaya explicándolo. Pero se lo digo de una vez, ¿no? ¿Me deja? Pues viene de ahí le va. ¿Y las sustancias de los alimentos qué papel juegan en todo esto? Importantísimo.
Los alimentos industrializados, por ejemplo, sí, algunas sustancias que se utilizan. Ahorita vamos a ver eso. Por eso le dije que no me quería adelantar. Ahorita vamos a ver eso precisamente. Aquí vamos a ver qué tipo de sustancias generan ácidos y qué tipo de sustancias son las alcalinas. Obviamente, si entendemos todo esto que les acabo yo de mencionar, necesariamente tendríamos que cambiar de hábitos de alimentación, cambiar alimentos que nos generan acidez por alimentos que nos generan alcalinidad. Estaba yo platicando y ahorita los vamos a ver. Hace unos días con unos amigos y llegábamos a esta condición. Mire, un individuo al que desde pequeño se le forma una dieta y que con ella viene creciendo y avanzando a lo largo de la vida, cuando enfrente este tipo de problemas tiene que reandar toda su formación. O se muere. Toda su educación. O se va a morir. O se muere. Entonces, por eso vamos a encontrarnos que personas que están probablemente padeciendo estas enfermedades, a nosotros nos puedan parecer necios y obstinados porque no cambian. Pero el problema es que su cerebro tiene registrados todos aquellos alimentos que le causan sensación de bienestar. Y tendría que desaprender todo lo que le enseñaron en su alimentación para darse una oportunidad de sobreponerse a esta enfermedad, ¿no? Así como tenemos que desaprender muchas creencias y volver a aprender lo que nos conviene. Si queremos evolucionar, si queremos cambiar, si queremos tener una vida más llevadera, sí, tenemos que cambiar y no quedarnos con lo mismo de siempre, porque si no cambiamos y tenemos la misma mecánica, pues tendremos los mismos resultados. Va a haber problemas. Y tendremos los mismos resultados. Sí, en cambio, si entendemos la problemática, pues necesitamos cambiar de hábitos, y son hábitos de vida. Nuestro pueblo en México, por ejemplo, es muy dado a las taquerías hasta callejeras, porque la mayoría de las personas en nuestro país, pues no somos adinerados, ¿no? Comemos. A veces los que trabajamos pues tenemos que comer hasta en la calle. Y poco a poco la cultura alimentaria de nuestro país es rica en grasas y fritangas, ¿verdad? Hemos acondicionado a nuestro cerebro a reconocerlos como satisfactor. Hay personas que pueden estarse muy, muy enfermas muriendo y tú les tienes que comer verduras y no lo va a hacer. Bueno, ¿sabes qué? Lo haces o te mueres. Te toco las golondrinas, ¿no? Pues así de fácil. Sí. Ya si las no quiere, papas bueno, fritas. Pues, oiga, adiós. Ahí le va la otra. Todos estos problemas, usted debe recordar, con todo respeto, bueno, ya voy a llegar al 6º piso. Yo ya voy a llegar al 8º. Oiga, en aquellos tiempos, mozos, no era tan común el cáncer, ingeniero. A lo no mejor se sabía. Exacto. Eso pero es hay otro factor, probablemente nos enseñaron a comer de todo. Nosotros no teníamos las grandes cadenas de hamburguesas, ingeniero, o las grandes cadenas de papas fritas. ¿Y qué cree? Eso llegó aquí alrededor de los 70. ¿Y qué cree? Que a veces ni siquiera tenemos para comer. Sí. ¿Y qué cree? Y comíamos verdolagas, comíamos acelgas. ¿Pero qué cree? Sí. Eso que dejábamos de comer, porque no teníamos comida, nos obliga a hacer ayunos intermitentes. Sí. Y esos ayunos intermitentes nos ayudaban a nuestra salud, fíjese. Y ahora los chamacos los retacamos desde pequeños de porquería y media. Y digo porquería porque los papás a veces no se detienen a pensar si el llevar a un niño a un lugar para que tenga un estatus le está realmente generando un bien o le está causando un mal que a largo plazo va a repercutir con su vida y lo va a someter a enfermedades terribles como el cáncer. Sí. Pueden ser otros 150. Pero fíjese, en 20 años pasamos, en menos de 20 años, pasamos de ser el 5º lugar del mundo en diabetes tipo 2 en adultos a ser el primero. Y en diabetes, en obesidad infantil, estábamos por el 8º, el 9º. Hoy somos también el primero, ingeniero. Y el cáncer seguramente como consecuencia de lo mismo, esas enfermedades, pues se van a hacer bien representativas. Pero ¿qué cree? Porque adquirimos una cultura que no es la de nuestro pueblo.
las comidas, las fast foods, este es el resultado. Tendríamos que dar un giro totalmente en bienestar de la salud de nuestro pueblo. Si de por sí estamos amolados y pobres y enfermos, imagínense, ¿no? Y jodidos, peor. Por ejemplo, Oh, sí. hubo el año pasado, antepasado creo, una prohibición de que en las escuelas se vendieran alimentos chatarra, ¿no? Uh-huh. En nuestro tiempo era diferente, porque yo le puedo asegurar que teníamos acceso al amaranto, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. A otro tipo de golosinas, sí, que no estaban tan industrializadas como están ahora. Sí. O la tortita de frijoles que nos daban en la casa. Tacos de plátano frito. Sí. Tortas de plátano. ¿En serio? Es que los papás hacían milagros para que sobreviviéramos. Pero la pobreza no siempre es mala entonces, ingeniero. No. Porque las condiciones económicas que le permiten a los padres, a muchos padres, no puedo generalizar, darle acceso a otro tipo de alimentación a sus hijos, pues hay que revisarlo muy bien, porque dense cuenta ustedes que las enfermedades degenerativas que les van a causar la muerte están proliferando muy rápido, ¿no? Sí. Cáncer, leucemia en niños, están atiborrados los hospitales, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, un pequeño paréntesis para un pequeño platicar un ratito. Bien, estamos entonces, chupando tranquilo. Además del ejercicio, hay otros hábitos revolucionarios que producen esta biogénesis como efecto secundario, o sea, la biogénesis mitocondrial. Uh-huh. Está la práctica del ayuno intermitente. No contribuye directamente al desarrollo de nuevas mitocondrias, pero dispara procesos de mitofagia, claro, o de autofagia, fagia de las mitocondrias, que las rejuvenecen y reducen la enfermedad. Exponerse al frío. Uh-huh. Las mitocondrias producen energía en forma de adenosín trifosfato, sí, pero un tejido especial puede saltarse este proceso y producir directamente calor. Es la grasa parda o tejido adiposo marrón. El frío aumenta esta grasa parda y el gasto energético. Cuida el ritmo circadiano, o sea, tu sueño y tus horarios de comida. Las mitocondrias tienen sus propios ritmos circadianos, fundamentales para mantener un metabolismo sano. Esto optimiza, por ejemplo, la segregación de melatonina, estrechamente vinculada con la función mitocondrial. Según esta revisión que hicieron esta gente, la mayoría de beneficios resultantes de la administración de melatonina podrían depender de su efecto en la fisiología mitocondrial. Bien, entonces, de esa manera aumentamos la masa mitocondrial, ¿sí? Uh-huh. Pero también las podemos nutrir. Sí. Entonces, ¿cuáles son esos nutrientes para esas mitocondrias? El trabajo de las mitocondrias es complejo, requiere una gran cantidad de vitaminas, minerales, coenzimas y antioxidantes, porque como decíamos, además de proveer la energía necesaria para la célula, también produce una serie de compuestos químicos como las hormonas, veamos que es, la testosterona, por ejemplo, el estradiol, etcétera. Entonces necesita además otros componentes, otros elementos, ¿no?, químicos, vitaminas, minerales, coenzimas y antioxidantes. Bien, una alimentación de alta densidad nutricional y suficiente energía debería incluir todo lo necesario para tus mitocondrias, pero merece la pena destacar algunos compuestos especialmente relevantes. Bien, estos compuestos los vemos en la pirámide alimentaria de las mitocondrias, que nos está poniendo en pantalla nuestro amadísimo productor. Ahí tenemos entonces que aparece en primer término la creatina, la L-carnitina, el magnesio y el complejo de vitaminas B, la coenzima Q10 y el ácido alfa-lipoico. Esos son los principales elementos o nutrientes de las mitocondrias. La coenzima Q10 y el ácido alfa-lipoico
¿Dónde los encontramos? La coenzima Q10 es una molécula esencial para la salud mitocondrial y reduce los riesgos de las enfermedades asociadas a mitocondrias ineficientes. Salud coronaria, fibromialgia, enfermedades neuromusculares y neurodegenerativas, síndrome metabólico. Por su parte, el ácido alfa-lipoico es un antioxidante especialmente relevante para frenar el deterioro causado por los radicales libres, resultantes de la producción de energía. ¿Qué alimentos contienen en grandes cantidades? Los ricos en mitocondrias. En este caso aplica literalmente el refranero, de lo que se come se cría. Los tejidos metabólicamente más activos tienen más mitocondrias y más aporte, por lo tanto, de coenzima Q10 y ácido alfa-lipoico. Hablamos, por supuesto, de órganos como el hígado y el corazón. Las plantas además tienen cloroplastos, que son similares a las mitocondrias, donde se almacenan también estos compuestos. Las dos mejores fuentes vegetales serían el brócoli y la espinaca. Entonces, hígado, corazón, brócoli y espinaca. Y ahí tenemos esas fuentes de coenzima Q10 y de ácido alfa-lipoico. El caso del magnesio y el complejo vitamínico B, las mitocondrias requieren magnesio para muchos de sus procesos, incluyendo la biogénesis mitocondrial. Algunas fuentes interesantes lo son las espinacas, las acelgas, las almendras, algas, aguacate y chocolate. Sí. Múltiples vitaminas del grupo B participan también en las funciones mitocondriales, eficientando la producción de energía, la desintoxicación de las mitocondrias y previniendo su degeneración. Algunas buenas fuentes de las principales vitaminas B requeridas son: en vitamina B1, que es la tiamina, vegetales de hoja verde, atún, cerdo y lentejas. Por eso me gusta tanto las lentejas. B2, que es la riboflavina, son vegetales de hoja verde, huevos, pollo, pescado y lácteos. La niacina, que es la B3, el pollo, salmón y champiñones. La vitamina B6, el plátano, espinacas, algo que se llama kale, atún, patatas y ajo. El B9, que es el folato, son vegetales verdes, espárragos, hígado. Si tiene cierto polimorfismo del gen MTHFR, piensa en suplementar. Esos son términos muy médicos. La vitamina B12, hígado, gambas o camarones, carne. Los vegetarianos obviamente deben suplementar y no comer todo esto. Bien. La creatina y la carnitina. La creatina es mucho más que un suplemento para ganancia muscular, aunque probablemente es el mejor suplemento para ello. Se almacena en el cuerpo como fosfocreatina y permite regenerar rápidamente el adenosín trifosfato gastado. El cerebro requiere más energía que los músculos y sus mitocondrias funcionan mejor con suficiente creatina. Alimentos como carne y pescado tienen pequeñas cantidades de creatina. Parece funcionar especialmente bien combinada con la coenzima Q10 y ácido alfa-lipoico, un buen cóctel mitocondrial. Por último, la carnitina, necesaria para que los ácidos grasos crucen la membrana de la mitocondria y sean oxidados. Por este papel ha sido promocionada como un suplemento quemagrasa. Aunque no funciona bien en ese sentido, el factor limitante suele ser la movilización, no la oxidación. Pero si puede optimizar el proceso de producción de energía y contribuir a una buena salud mitocondrial. Como su nombre indica, se encuentra principalmente en la carne, pero también en pescado y lácteos. Las mitocondrias juegan un papel clave en la apoptosis o muerte celular, y el cáncer se expande precisamente porque sus células deciden no sacrificarse por el bien común. Rechazan el suicidio y se replican sin control. Ese daño mitocondrial otorga al cáncer su gran poder de inmortalidad. Sus células quieren seguir forever. Pero en esta gran fortaleza reside también su debilidad. Con mitocondrias dañadas, las células cancerígenas solo pueden consumir glucosa y ciertos aminoácidos.
incluso en presencia de oxígeno, escúchese bien, incluso en presencia de oxígeno, requieren hasta 200 veces más glucosa que las células normales. Esta limitación metabólica fue descubierta en los años 40 por Otto Warburg, de ahí su nombre, que es el efecto Warburg. Por estos motivos, células anaeróbicas, o sea, células que no requieren oxígeno, sin mitocondrias, como la de los glóbulos rojos o la córnea, no pueden volverse cancerígenas. La forma más efectiva de evaluar la localización y actividad de un cáncer es inyectando glucosa al paciente y observando dónde se consume. Se hace lo que le llaman el PET scan. Ese es un reflejo gráfico del voraz apetito del cáncer por el azúcar, fruto de su dañado metabolismo. Bien, nos va a hacer el favor nuestro querido productor de poner unas imágenes precisamente mostrando eso que les acabo de mencionar. En esa imagen, del lado izquierdo, se va a ver un cuerpo oscuro que está antes de la terapia. Toda la parte oscura son las células cancerígenas. Y después de la terapia se ve prácticamente claro y unas cuantas células oscuras. Las zonas negras representan un elevado consumo de glucosa, fruto de células cancerígenas. El propio James Watson, ganador del premio Nobel por desentrañar la estructura del ADN, reconoce la necesidad de cambiar de paradigma para desarrollar tratamientos eficaces. Debemos cambiar el foco de nuestra investigación, de intentar descifrar las instrucciones genéticas del cáncer, a entender las reacciones químicas, o sea, el metabolismo, dentro de las células cancerígenas. Y no está solo. En resumen, el precio que el cáncer paga por la inmortalidad es su inflexibilidad. Y esta es precisamente la debilidad que debemos atacar. Porque la conocemos. Sí. Si se conoce el mecanismo y sabemos que el metabolismo de la célula para obtener la energía es la base de todo esto, sí. Porque ante una deficiente mitocondrias, que son las que producen esa energía, vamos a tener baja energía, pero vamos a propiciar la proliferación de mutaciones genéticas de las células dañadas. Claro. Fíjense qué incongruencias. Se sabe qué es lo que incide para que prolifere estas mutaciones, aparezcan las células cancerígenas, cancerosas, formen tumores, y después se trata a los pacientes, se someten a muchos tratamientos. Pero no se impide el que se consuman alimentos o bebidas que sabemos que van a afectar directamente a la salud. Por ejemplo, si Ajax fuera el señor presidente y él sabe todo esto, ¿por qué permite la venta de algunas bebidas que sabe que van a repercutir terriblemente en la salud de su pueblo? Porque entonces el pueblo es quien debe decidir. Pero si el pueblo no tiene esta información, ¿no? A lo mejor ni el presidente. A lo mejor ni el presidente, Ajax. Entonces, ¿por qué si se conocen todos esos factores que intervienen, se permiten? ¿No, ingeniero? Pues porque genera riquezas a final de cuentas y lo dejan en su libre albedrío a la población. Lo que sí me parece malo es que no haya una información, si es que se conoce, que se difunda, se dé a conocer todo esto, ¿sí? Y entonces que el propio pueblo decida, pero no dejarlo, decide sin tener nada de información. Esto se lo comento porque a mí me consta, o sea, yo he visto personas que destapan sus bebidas gaseosas, no voy a decir marcas, ni Coca-Cola, ni nada de eso. Y incluso a los pequeños, que 1 o 2 años, ya los están incitando a que las beban, con sus contenidos muy elevados en azúcares. ¿Y qué cree? Los dulces también. ¿Y qué cree?
El cigarro produce acidosis. Sí, pero yo tomo bicarbonato de sodio y ahí lo Pues paré. así ya se murió uno de mis amigos, ¿eh? Hacía eso. Alfonso, acaba hace pues, un año y cachito se falleció. Él tomaba diariamente bicarbonato. Sí, pues es que al final de cuentas, de aquí nadie sale vivo. Pues sí, pero hay que Pero el hay que salir problema, vivo lo mejor dice, posible, nos vamos a porque, morir lo más sanos que se pueda. ¿eh? Pero el problema aquí radica en varias cosas, miren. Las enfermedades se están presentando a más temprana edad, sobre todo el cáncer, sobre todo la diabetes, la hipertensión. Todas esas enfermedades degenerativas están alcanzando cifras en la población cada vez más joven, ¿no? Sí. Y mi comentario era ese precisamente, ¿por qué las secretarías de salud sí son muy exigentes para prohibir, para que las etiquetas, para que quien lo fabrique, pero no tan determinantes en decir no se puede consumir por el bienestar de mi pueblo? No hacemos caso. Ni ellos tampoco ejercen la autoridad. Exacto. Por lo que decíamos, ya estamos programados para que en nuestro cerebro, miren, llega, esta información se las voy a dar así. Fíjense que ahora, ya ven que ha proliferado mucho el cáncer de mama, ¿no? Uh-huh. Yo les puedo asegurar que si hicieran estas estadísticas se van a sorprender. A una dama que tenga ese problema, pregúntenle si come pollo. Y después de que le pregunten si come pollo, le dicen que qué pieza. Y les puedo asegurar que es el ala, la pechuga o el pescuezo, que es donde inyectan al pollo. ¿Sale? Entonces, nosotros no tuvimos ese problema porque no estaba industrializada la alimentación, ingeniero. No. Eran pollos de granja, llegaban los agricultores, los campesinos, y ellos vendían directamente sus productos. Un pollo, deben ustedes recordar, tardaba un año en crecer para consumo. Una res tardaba creo que 12 meses. No, un año, 2 meses para su consumo. Ahora los pollos en 3 meses ya pesan lo que deberían pesar con un año. Las reses también. Sí, Ahora, a los cerdos les quitaron grasa, para que no tardaran tanto tiempo en engordar. Les quitaron grasa y ahora su sacrificio es a más temprano tiempo. Entonces todo eso, pues, y hemos crecido con esa cultura de alimentación. Ahorita que usted mencionaba los alimentos que contienen esas sustancias benéficas para las mitocondrias, yo le puedo asegurar que muchos niños y jóvenes no les gustan las espinacas, mucho menos las acelgas, ¿verdad? Mucho menos el brócoli, por ejemplo. Y para nosotros, pues en aquel tiempo ni el brócoli era tan conocido, no. Pero eran alimentos que teníamos que comer porque no había más. Gracias a Dios fuimos pobres. Y ahora qué mal que haya recursos, porque les está haciendo mucho daño a los niños y a los jóvenes. Sí, sí, y es muy rápido. Ahora, las cadenas estas de venta del fast food, pues a lo mejor hacen mucho negocio, pero debemos quitarnos de la cabeza que somos gente de élite si vamos a esos lugares. Porque además, imagínense todo el tiempo que duran los aceites ahí. ¿No? Es lo que menos se fija uno en ese momento. Sí, nos sentimos gabachos, nos Sí. sentimos gringos. La otra, el clima y la temperatura de nuestro país hace que a nuestro alrededor la misma tierra nos ofrezca el alimento que necesitamos, dada la altitud donde vivimos.
Pero ¿qué cree? Que de repente, ingeniero, usted debe recordar que nos atiborramos de carnes como si viviéramos en Canadá o en los estados donde cae mucha nieve en Estados Unidos, que allá a lo mejor su necesidad calórica sí es mayor. Y aquí nos atiborramos de carne cuando no la necesitamos porque vivimos en climas más templados. Sí. ¿Verdad? Entonces hay que desaprender, y bueno, pues ya nosotros ya vamos de salida, pero la gente que viene debemos ser más enérgicos con todo esto. Así decía un tío mío, tenía como 50 años, y le decíamos, ¿por qué no cambias tu sala, tío? No, ya me voy a morir. Duró 25 años más y tenía la misma sala. Sí. Cuando Oiga, pero al niño le faltan 60. Pues sí, pero a nosotros nos faltan 25, nos faltan 5. No, ojalá y sean 100, pero... Bueno, aunque nos falten 5. Sí. Si pensamos de esa manera derrotista, estamos fritos. Vamos a pensar que siempre debemos estar bien y siempre podemos estar mejor. Sí. Hay que cambiar los hábitos. Los hábitos. Eliminar creencias. Bien. Son pensamientos elitistas, creo yo también, ¿no? Sí. No te hay preguntas por ahí, no hay nadie. No, que creo que ahora todo el mundo lo está escuchando con mucha atención, ingeniero. O ya se durmieron. No sé. No, aquí está. Sí. Entonces, bueno, continuamos entonces. Mire, hay también una práctica que se llama ayuno contra el cáncer. Ayuno contra el cáncer. El ayuno es una forma directa de explotar la inflexibilidad del cáncer. En ausencia de glucosa, las células sanas empiezan a quemar grasa o cetonas. Las células cancerígenas se quedan sin energía, aumentando su estrés oxidativo y derivando en su muerte. Mueren por inanición. Además, el ayuno reduce los niveles de IGF-1, que es una tipo de insulina, promotor de la proliferación celular, necesario en muchos aspectos, especialmente asociado al ejercicio, pero peligroso cuando ya has desarrollado cáncer. En 1914, mucho antes del descubrimiento del efecto Warburg, los investigadores ya sabían que restringir los alimentos reducía el crecimiento de tumores. Un estudio de 1988 dividió a 48 ratas en dos grupos iguales. Un grupo comía libremente, el otro seguía un protocolo de días alternados de ayuno y comida. O sea, alternaban eso, tenían ayunos intermitentes, ¿no? Un día de alimentación libre seguido de un día de ayuno. A la semana les inyectaron cáncer, continuando con el régimen de alimentación pautado, libre un grupo y con ayuno alterno el otro. 10 días después de la inyección cancerígena, solo el 12% de las ratas en el grupo de alimentación libre seguía con vida, solo el 12%, comparado con el 50% en el grupo de ayuno alterno. Estudios más recientes lograron resultados similares, incluso evitando pérdida de peso, al permitir ingerir cierta cantidad de calorías los días de ayuno. Pero las limitaciones metabólicas de las células cancerígenas van más allá de su inflexibilidad para usar otras energías. Ante estresores del entorno como ausencia intermitente de nutrientes, las células sanas activan procesos protectores de autofagia, elevando sus defensas. Las células cancerígenas no suelen tener esta capacidad, están siempre en modo crecimiento y al disponer de poca glucosa se debilitan y mueren. ¿Qué ocurre si en esta situación aplicamos terapias como quimio o radiación? Que reducimos el daño en las células sanas y lo aumentamos en las cancerígenas. O sea, si aplicamos esos remedios de quimio o de radiación, se reduce el daño, fíjense bien, se reduce el daño en las células sanas y lo aumentamos en las células cancerígenas. O sea, no nos sirve de nada.
Este beneficio doble se denomina DSR o resistencia al estrés diferencial y ha sido explorado en múltiples tipos de cáncer. Una imagen vale más que 1000 palabras. Veamos el resultado, por ejemplo, de este estudio donde participaban 3 grupos de ratones con el mismo tipo de cáncer. Uno es el grupo de control, ninguna intervención se utiliza para comparar. La otra es un grupo de tratamiento convencional a la cual se le da un cóctel químico, solo quimioterapia con alimentación normal. Y al tercero, el grupo de quimioterapia realizado con 48 horas de ayuno previo. Y en la gráfica que nos está haciendo favor de poner el señor productor, vemos entonces que el equipo de control es el que está más bajo, en la gráfica. El que se le dio un cóctel de químicos se encuentra en la parte media, y el que se le dio un cóctel químico con ayuno, entonces tiene en la parte superior. Es decir, ahí nos está indicando la supervivencia de ratones con cáncer con diferentes tratamientos. Obviamente, al que le dieron el cóctel químico con ayuno, tuvo más supervivencia. El 100% de la supervivencia con más de 300 días. En cambio, los de sin control, esos prácticamente dejaron de vivir en 25 días y los otros en 75 días. O sea, como se ve, el ayuno de alguna manera les estaba ayudando contra el cáncer a estos ratones. Los investigadores piensan que sucede lo mismo con la parte del cuerpo humano. Algunas conclusiones interesantes. Los ratones del grupo de control mueren casi a la vez, sobreviviendo unos 25 días. Sí. Más de la mitad de los ratones sucumben a la toxicidad de la quimio y mueren poco después del tratamiento, el grupo sin ayuno, viviendo menos que los ratones del grupo de control. Los que resisten la quimio viven significativamente más que el grupo de control. El ayuno presenta un doble beneficio. Reduce el efecto tóxico de la quimio. Ningún ratón se murió tras la quimio en ayunas. Y hace el tratamiento más efectivo, prolongando la vida media. Las muertes empiezan el día 30 y algunos permanecen con vida hasta 300 días después, aparentemente curados. Bien, entonces esta gráfica nos permite identificar que si hay, en el caso de la quimio, por ejemplo, se hace una previa ayuno antes de la aplicación, sobreviven más, o sea, sirven más. Si se diera no el ayuno y se les suministra la quimio, se están matando las células vivas, las células buenas, y se están reforzando las células malas. Sí. Oye, ingeniero, le están haciendo aquí algunos comentarios. A ver. Que no me aparecían en mi computadora porque ya vino el señor productor y ya la actualizó, pero lo voy a hacer desde el teléfono. Mire, dice Juliana Torres Chelita, sí, en el pollo nos llenan de cáncer. Bueno, sin cerdos like, pues sí. Miguel Muñoz Reyes dice, las frutas y verduras tienen mucho herbicida, que esa es la otra parte que vamos a entrar. Sí. Papaya, manzana, zanahoria, etcétera. Es que es por donde lo veamos es un problema. Sí. Bebé Skype Monterrey dice, el cerdo es pésimo. Sí. Todas las carnes en sí, ¿eh? Sí, María de Los Ángeles, bruja libre. No como pollo ni carne hace 15 años y la verdad me siento muy bien. Ahorita yo quiero hacer un comentario referente a la carne. Hasta lo voy a apuntar. Bebé Skype dice, ahora la educación del alcohol en los jóvenes inconscientes lo toman como refresco. María de Los Ángeles, bruja libre, dice, el hombre está diseñado para vivir 130 años. Mónica Vincent dice, no se trata de pobreza o riqueza económica, se trata de cultura. Las mujeres ya no hacen la comida en casa por el trabajo, la rapidez de comer, lo primero que se encuentra. Interesante. Uh-huh. Sí. Oiga, aquí ya es otro boleto, porque nos está diciendo Mónica que
al incorporarse a la mujer, al ama de casa, a la vida económica, también quedaron quedaron a la deriva los conceptos de alimentación familiar. Sí, claro. ¿Verdad? Muy Sí. interesante. Bebés Sky Monterrey dice, respondiendo a María de los Ángeles, ¿te dijeron los ETs, María? Que el hombre estaba diseñado para vivir 130 años. María de los Ángeles dice, ellos no se meterán nunca en esta experiencia, son muy inteligentes. Pues, ¿usted qué opina? Dice, tiene que ver con el ADN también, cariño, herencias, no todo es físico. Un abrazo. Yo creo que le está diciendo a Bebé Sky Monterrey. Bueno, a ver, ingeniero, pusieron el dedo en la llaga. Herbicidas, pesticidas, Sí, hormonas a los animales, sí, fertilizantes a los frutos. sí. ¿Para dónde? Si usted nos dice, a ver, Cristian, ya no comas verduras, pues quita el herbicida y el pesticida. Sí. Oiga, pero ahí le va la más difícil. ¿Ya la aviento, ingeniero, todavía no? ¿Cuánto tiempo nos queda, señor productor? Dice que 3 minutos, pero ahí le va, fíjese bien. Ya hablamos, pesticidas, herbicidas, fertilizantes, Transgénicos. transgénicos, para variar, químicos en los alimentos industrializados, vacunas en los animales. Ahí le va la otra. Inyección de hormona de crecimiento. En todos los animales. Pero y usted fue el que me la enseñó, ingeniero. Caray. Espérame. Me enseñó el comentario. Ahí le va. Hablábamos que el ser humano a través de la historia ha detonado 400 bombas atómicas. Y que toda la humanidad ha estado expuesta a una radiación nuclear sutil durante muchos años, a partir de las primeras bombas de 1945 para acá. Ese factor también debemos considerarlo en la proliferación de este tipo de enfermedades, porque si bien es cierto que ha influido en que aparezcan niños con capacidades diferentes, ingeniero, también debe tener influencia en otros organismos que no siempre van a ser a favor del ser humano. Mutaciones. Y eso también debe alterar el ADN de las células y de las mitocondrias y nos debe estar afectando. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer, Inge? Por lo pronto cambiar nuestros hábitos de alimentación, suspender azúcares, hidratos de carbono, disminuir a los refrescos, a las chelas. ¿No? Mire, aquí tengo Mire, a ver, este señor Otto Warburg, que ya les decía yo que fue premio Nobel en 1931, declara, todas las enfermedades son ácidas y donde hay oxígeno y alcalinidad no pueden existir enfermedades, incluido el cáncer. Todas las células normales tienen un requisito absoluto para el oxígeno, pero las células cancerosas pueden vivir sin oxígeno. Es una regla sin excepción. Según este científico, el cáncer es la consecuencia de una alimentación antifisiológica y un estilo de vida antifisiológico. Sí. ¿Por qué? Porque una alimentación antifisiológica, dieta basada en alimentos acidificantes y sedentarismo, crea en nuestro organismo un entorno de acidez. La acidez a su vez expulsa el oxígeno de las células. Sí. Otto afirma, la falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una misma moneda. Cuando usted tiene uno, usted tiene el otro. Las sustancias ácidas rechazan el oxígeno. En cambio, las sustancias alcalinas atraen el oxígeno. O sea, que en un entorno ácido, sí o sí, es un entorno sin oxígeno. Y él afirmaba que privar a una célula de 35% de su oxígeno durante 48 horas puede convertirla en cancerosas. Según Otto Warburg, todas las células normales tienen un requisito absoluto para el oxígeno, pero las células cancerosas pueden vivir sin él. Una regla sin excepción. Y también los tejidos cancerosos son tejidos ácidos, mientras que los sanos son tejidos alcalinos.
En su obra El metabolismo de los tumores, Otto Warburg demostró que todas las formas de cáncer se caracterizan por dos condiciones básicas, todos los tipos de cáncer. La acidez y la hipoxia, que es una falta de oxígeno. También descubrió que las células cancerosas son anaerobias, o sea, no respiran oxígeno, y no pueden sobrevivir en presencia de altos niveles de oxígeno. En cambio, sobreviven gracias a la glucosa, siempre y cuando el entorno esté libre de oxígeno. Sí. Por lo tanto, el cáncer no sería nada más que un mecanismo de defensa que tienen ciertas células del organismo para continuar con vida en un entorno ácido y carente de oxígeno. Resumiendo, células sanas viven en un entorno alcalino y oxigenado, lo cual permite su normal funcionamiento. Células cancerosas viven en un ambiente extremadamente ácido y carente de oxígeno. Alimentos que acidifican el organismo, es decir, los peores alimentos. Azúcar refinada y todos sus productos. El peor de todos, no tiene ni proteínas, ni grasas, ni minerales, ni vitaminas, solo hidratos de carbono refinados que estresan el páncreas. Su pH es de 2.1, o sea, altamente acidificante. Está casi como el más ácido incluso que una Coca-Cola. Las carnes, todas las carnes, son ácidas. Leche de vaca y todos sus derivados. Sal refinada. Harina refinada y todos sus derivados, pastas, galletitas, etc. Productos de panadería, la mayoría contienen grasas saturadas, margarina, sal, azúcar y conservantes o conservadores. Margarinas, gaseosas, limonadas, cafeína, alcohol, tabaco, medicinas, cualquier alimento cocinado, la cocción elimina el oxígeno y lo transforma en ácido. Inclusive las verduras cocinadas. Sí. Todo lo que contenga conservadores, colorantes, aromatizantes, estabilizantes, etc. En fin, todos los alimentos envasados. Bien, alimentos alcalinizantes, es decir, los que nos hacen bien. Todas las verduras crudas, algunas son ácidas, pero entre el organismo tienen reacción alcalinizante. Otras son levemente acidificantes, pero consigo traen las bases necesarias para su correcto equilibrio. Y crudas aportan oxígeno, cocidas no. Frutas. Igual que las verduras, pero por ejemplo el limón tiene un pH aproximado de 2.2, pero dentro del organismo tiene un efecto altamente alcalinizante, quizás el más poderoso de todos. Las frutas aportan saludables cantidades de oxígeno. Semillas. Aparte de todos sus beneficios, son altamente alcalinizantes, como por ejemplo las almendras. Los cereales integrales, el único cereal integral alcalinizante es el mijo. Todos los demás son ligeramente acidificantes, pero muy saludables. Todos deben consumirse cocidos. Sí. ¿Quiere que le lea lo que le están escribiendo? Espérame tantito, nomás que me acabo eso, tantitito. La miel es altamente alcalinizante. Sí. La clorofila de las plantas, de cualquier planta, es altamente alcalinizante, sobre todo el aloe vera. El agua es importantísima para el aporte de oxígeno. La deshidratación crónica es el estresante principal del cuerpo y la raíz de la mayor parte de las enfermedades degenerativas. El ejercicio oxigena todo su organismo, el sedentarismo lo desgasta. Ok, mire, ahí le va. Bebé Sky Monterrey dice, soy oídos y ojos. Yadira Linares dice, muy interesantes sus temas, gracias. Gracias, Yadira. ¿Son todos los días sus programas, no, Yadira? Señales Ocultas pasa los días jueves a las 7 de la noche, aquí por Tercera Llamada Radio, e inmediatamente después testimonios. Pero estamos aquí los jueves únicamente. Bebé Sky dice solo, ya le contesté él. Bas Eleazar, saludos desde la Ciudad de México, excelente programa, un abrazo. Bas Eleazar. María de los Ángeles, Bruja Libre, gracias por dar tanta información que nos esconden. Miguel Muñoz Reyes, ¿de qué grasas? Yo me imagino que habla de las grasas saturadas, ¿no? Sí, porque las grasas saturadas en un principio fueron aceites, fueron líquidos, y lo que hacen es hidrogenarlas, sí. Y al hidrogenarlas las saturan, y eso es lo que nos hace daño. Rosalía Valencia, hola hermosa, ¿no tienes frío? Pues quién sabe. Caray. Pues quién sabe a quién le dices.
Bueno, Miguel Muñoz Reyes, ¿qué pueden decir de los enlatados que contienen conservador? Sí, amigo, pues eso. Son alcalinizantes, ya lo acabas de mencionar. Noemí, pues sí. María de los Ángeles, excelente programa, gracias, amiga. Todo lo procesado y refinado, más lo transgénico es malo. Bebé Skype dice, agrégale los químicos que les inyectan. Sí, Juliana Torres, hola a todos, hola Juliana. María de los Ángeles, coincido, sería todo más natural, pollos criados en campo con buen alimento, por ejemplo. Dice Juliana Torres Chelita, creo al 100% que el cáncer es curable, pero no conviene a los poderosos de las farmacéuticas. Aquí me acordé ahorita, ingeniero, Sí. de la investigación y el desarrollo del par biomagnético del doctor Goiz, porque coincide perfectamente con lo que está diciendo usted, Sí. ¿verdad? No es publicidad para el doctor Goiz, ni nos paga nada, ni queremos que nos pague, pero si algún día ustedes tienen algún problema de salud, investiguen par biomagnético, se van a sorprender. Bebé Sky Monterrey, es bueno una cucharadita de bicarbonato en agua cada mañana antes del desayuno. Sí, bebé, pero guácala. Entonces, todo mundo dice lo mismo porque no estamos acostumbrados. Pero si tomáramos a la generación más pequeña y los empezáramos a acostumbrar, crearíamos en ellos hábitos diferentes a los que tuvimos nosotros y las generaciones que nos siguieron, ¿no, ingeniero? Así es. María de los Ángeles, ¿por qué hay billones de dólares? Claro. Juliana Torres Chelita, pues se ríe, pero no sé de qué. Yo soy adicta a los dulces. Se te para a picar los dientes, amiga. Bebé Sky Monterrey, pronto se quedarán sin billones. Yo creo que sí. Te dieron en tu punto, Juanito, en el cigarro. Sí, caray. Bueno, pues es que un hombre sin vicios es como un jardín sin flores, ¿no? María de los Ángeles, los billones no sirven para respirar, sí, la verdad, sí. Mi padre fuma hace 70 años y ni se resfría. Todo va encadenado a lo que crece, así pienso yo. A la alimentación, básicamente. Juliana Torres Chelita, sí, es que saben que yo subí el Iztaccíhuatl en camiseta. Sí, pero bueno, además nos han mentido. Si bien es cierto, el tabaco hace mucho daño, hace más daño el radón que escapa con los temblores. Ese sí causa directamente cáncer en los pulmones. ¿Me equivoco, ingeniero? No. Y eso no lo dicen, ¿verdad? No dicen, pues que nos digan temblar es mortal. Pero cada que hay temblores, en las grietas que se forman, se libera radón. No. ¿Se puede qué? Proteger. Pues necesitaría una mascarilla. Pero no. especial para eso. Es un isótopo radioactivo de la descomposición del radio. Sí. Es un isótopo radioactivo. Y directito a los pulmones. Sí. Por eso hay mucha gente que enferma de cáncer en el pulmón y nunca fumó, pero le dicen, ay, es que eres fumador pasivo. Bueno, sí, ya no fumen. El pollo nos llenan de cáncer, dice Chelita, sin cerdos light, sí. Bueno, entonces, ingeniero, pues miren, hay que cambiar los hábitos de alimentación. Definitivamente, azúcar, hidratos de carbono, azúcar refinada, ¿verdad? Hay que consumir miel. La miel es muy rica. No refrescos para nada, nada. Hay que evitar lo más que se pueda las comidas enlatadas, las harinas, los niños. Sí, fíjense que hace tiempo tuve oportunidad de probar dulces. Yo quería saber qué se comían mis hijos, ¿no? Y fui a la tienda que estaba cerca de la casa de ustedes y nunca fui muy dado a que comieran este tipo de golosinas. Pero un día se me ocurrió y pedí, hasta me acuerdo el nombre, Tix se llamaba. Cuando lo probé, ingeniero, dije, no manchen, ¿esto le dan a los niños? Porque yo me quedé con la idea de que cuando fuimos pequeños, a lo mejor, pues las golosinas conservaban aquellas tradiciones. Sí. ¿Y qué cree que no, ingeniero? Extremadamente ácidas. Extremadamente ácidas.
Ahora todos los chavos se toman una cerveza y le ponen chamoy y no sé qué, jugo Maggi, salsa Valentina, salsa inglés, y pues nada más es una cerveza. Se acostumbraron a la acidez. Es una bomba. Y están muy jóvenes y van a tener problemas de salud muy fuertes. Sí. ¿No? Bueno. Miren, ya se nos fue el tiempo y nos falta mucho material. Hacemos otro programa. Casi la mitad de material y nos hace falta ver qué es la autofagia. Eso es un proceso que gracias a la investigación generó 2 premios Nobel. Esa autofagia es muy importante. Autofagia significa comerse a sí mismo. Es un proceso muy, muy interesante y que está muy en boga. Es una de las nuevas tendencias. ¿Consumir las propias reservas del organismo? Sí, autofagia. O sea, mediante el ayuno. Pero hay todo es todo un concepto de reciclaje y de limpieza interior que quisiera verlo con calma, con cierta disponibilidad de tiempo. Sí. Y veremos después también algo relacionado con la dieta cetogénica. Y ahí nos dará esto cierto material para poder entender cómo podemos, además de lo que ya hemos visto, luchar contra el cáncer con métodos naturales y con ciertos cambios en nuestras creencias y en nuestros hábitos de vida. Y reforzándolo con la espiritualidad, ¿sí? Ingeniero. Y sí, porque una vez modificados los hábitos se modificará la obesidad, disminuirá la diabetes, la hipertensión y todas las enfermedades. Hasta el Alzheimer, el Parkinson, todo ese tipo de enfermedades neurodegenerativas también tienen principio de cura en esto. Entonces es perdón por la palabra, una mezcolancia. Debemos cambiar nuestros hábitos alimenticios, debemos recuperar la espiritualidad de manera importante, debemos saber manejar nuestras emociones. Manejar las emociones, disminuirle el estrés y sobre todo recuperar, ingeniero, creo yo, la identidad de nuestro pueblo. Porque de repente nos inundaron con ideas y con alimentos que no nos correspondían. Así es. Sí. Entonces, ¿qué les parece, amigos, si esto continuamos la próxima semana? Sí. Con la segunda parte. Dice, el productor ya dijo que sí. Con la segunda parte de este interesante, que a mí me parece muy interesante, tema. Este tema surgió porque, la verdad, yo quería aprender algo relacionado con el cáncer. Yo también. Entonces aquí me dio oportunidad para cuando se está preparando todo esto, pues de ver una serie de situaciones, de avances que se tienen a nivel mundial en diferentes ámbitos, ¿no? Y con razón, es que también nos surgió la duda después de la entrevista con el doctor Goiz, porque él dice, todas las enfermedades tienen tendencia alcalina o ácida. Y en la medida que el ser humano se preocupe por mantenerse lo más cercano a neutro que sea posible, va a vivir sano. ¿Y qué cree? Que tiene toda la razón del mundo. Y si sus teorías pueden traer salud y no son invasivas, no requieren grandes periodos de hospitalización, no son amputaciones. Tampoco. Sobre todo eso, ¿no? Nada que ver con medicamentos, con la toxicidad de quimioterapias, radioterapias o lo que fuera. Porque sí les debo decir que en nuestro país esta enfermedad está creciendo mucho, al igual que la diabetes. Yo tuve oportunidad de trabajar hace tiempo con investigadores sobre diabetes mellitus y ellos me decían, cuidado con el estrés, porque en 15 años esta va a ser la enfermedad más peligrosa del mundo, porque de ahí va a degenerar en muchos, y tenían toda la razón. Bueno, les leo los comentarios. Adelante. Juliana Torres, pues con el estrés perdí, sí, amiga,
Te ves bien estresada de repente, aquí en la foto. María de Los Ángeles, Bruja Libre, mil gracias por este programa, gracias a ti. Luna Gense Lozano, hola, un libro muy interesante y recomendable sobre alimentación, Cerebro de Pan, de Permuter. Saludos, gracias Luna. Juliana Torres, el ingeniero es una enciclopedia andante. Sí. Bebés Sky Monterrey. Ya quisiera yo ser. Nada de enlatados y los mariscos están con mercurio. Sí, es que en el mar está igual. Ahí les voy un comentario. Antes decían, hay que consumir los peces de profundidad porque están llenos de omega 3, 6, etcétera, ¿no? Hoy ya cambió y dicen no, porque como viven tanto tiempo, están totalmente saturados de tóxicos. Ya llegó la contaminación al fondo del mar. Entonces dicen, ahora lo que tienes que comer son sardinas, las que viven menos tiempo. Ya olvídate del atún, el bacalao y todo. No, ahora los peces que viven menos tiempo. Porque no tienen tiempo de saturarse de plomo, mercurio y arsénico. Dicen, no tienen tiempo, su vida es tan breve que no un atún que vive 8 años, ¿no? Dicen, 8 años va a estar inundado de tóxicos. Pero bueno, les sigo leyendo. Entonces, mariscos, pues estamos igual. Bebés Sky Monterrey, nada de enlatados y los mariscos con mercurio sí, y radiación, para variar. Y bombas nucleares, sí, que también, fíjense, que también también las tronadas en el mar, más Fukushima. La de Fukushima está contaminada a la costa mexicana. Ya, interesantísimo esto, ¿verdad? Radiaciones. La radiación ya la vimos, ¿no, ingeniero? Ya hicimos dos programas. María de Los Ángeles, qué pena con esta generación y la que vendrá. No, pues qué pena. Nosotros la brincamos, ingeniero. Yo espero que sí. A mí no, yo le debo decir algo, nunca me han operado, padecí una enfermedad casi mortal, histoplasmosis pulmonar, estuve en cama 1 año, no morí. Y creo que mucho de todo esto lo pudimos soportar por los hábitos alimenticios a los que nos obligó la carencia a veces, ¿no? Así es. En la casa no había los miles de pesos para irnos a los grandes centros comerciales. Pero bueno, Juliana Torres, el atún enlatado, pues es que ya ni es atún, ¿no, ingeniero? Es soya con aceites, ¿no? Ajá. Sí, ya viene así medio chinito. Dice, uy, eso no lo sabía, no sé qué, María de Los Ángeles. Salvador Medina, perdón, comento el ingeniero que hay estudios que el cáncer se cura solo. Es que esa sí es una teoría. Dice, si el cáncer vino solo el cuerpo. Es una teoría de que funciona por el pensamiento, ¿no? Por las emociones. Sí, que el cuerpo genera su sistema de defensa. Sí, se autorregula. Y que de hecho lo sabemos, el uh-huh. sistema inmune. Pero llega el momento que el sistema inmune no es tan rápido como uno quisiera. Sí. Y pues, sufre mutaciones genéticas en nuestras células. Humberto León Cruz, un abrazo. Dice Juliana Torres, ahora está el gluten de moda, sí. Miguel Muñoz, dice Juliana Torres, algunos testimonios de personas con cáncer dicen que las quimioterapias los matan en vida. Nunca los rehabilitaron, pero sus bolsillos quedaron vacíos. Dice María de Los Ángeles, tiene que ver con ADN también, cariño, herencias. No todo es físico, el abrazo, tiene toda la razón del mundo. Sí, sí. El trajín de la vida cotidiana, ¿no? El pensar que conseguir los recursos económicos debe ser lo más importante en la vida, el progreso, la vida más tranquila, ¿no? ¿Verdad? Y se nos olvida el amor. La risoterapia. Patch Adams, ¿no? Está muy interesante. Bueno, déjenme, le sigo leyendo, ingeniero. Dice, ahí tienen dice Bebés Sky Monterrey, ahí tienes la lista de productos de Monsanto, Juan, sácala y expónla.
¿Le parece? ¿La sacamos la Pues próxima? Sí. Juliana Torres, dice María de los Ángeles, y no se olviden del agua que llega a sus casas. Sí, Flor, también. cloro, no, pues estamos. Yo siempre he pensado que estamos en una burbuja atrapados. Aunque el mundo sea muy grande, Sí. es una burbujota y no tenemos para dónde ir. Por eso la teoría de la granja humana a mí me parece extraordinaria de Freixedo, ¿no? Porque es como si fuera una granja que está flotando, llena de basura, como cuando nosotros vemos una granja de pollos, llena de desperdicios, de suciedad, de pollos que están todos locos para allá y para acá, y ojalá les pudiéramos dejar un mundo mejor a las generaciones que vienen. El agua y flor, ¿no? Somos tan fuertes, dice María de los Ángeles, que entre lo que comemos y lo que nos rodea, el wifi y microondas, tiene toda la razón. Las ondas electromagnéticas, que deben tener influencia no solamente en nuestro cerebro, en nuestro pensamiento, en nuestro comportamiento, también en la función celular, porque depende del electromagnetismo para poder funcionar, ¿no? Híjole, Humberto León Cruz dice, buenas noches, llegué tarde, pero aquí estoy, pero estamos en contacto. Sale, Humberto. Dice Bebé Sky, sí hay que cuidarse del 5G. Hablan de que el exterminio de muchos millones de personas va a ser con el 5G. Hay que investigarlo. Investiguen. Juliana Torres, no, pues nos morimos todos y el último que apague las luces. Pero hay que ser felices, Juliana. Hay que vivir con amor, porque de aquí nadie sale completo y vivo. Dice Humberto, pues ya todo es cancerígeno. ¿No será esa la idea? ¿No será la intención, ingeniero? Si la teoría de la granja humana es verdad, pues de eso se trata, ¿no? Sí, claro. Sí, es mucho por todos lados. No están desgraciados. Juliana Torres dice, ya me dio antojo de papitas con chile y limón. Aprovecha, mira. María de los Ángeles, agua mineral. Sí. Salvador Medina, perdón. Ya estudios sobre el cáncer se cura solo, sí, ya te comentó. Y dice, uy, eso no lo sabía, bruja libre. Pues vámonos, señor ingeniero, porque está muy interesante esto. Sí, está interesante y la próxima semana se va a poner mejor porque hay algunas cosas que son novedosas. Sí. Son novedosas, bastante novedosas, y ahí vamos a dar el remate a esto del cáncer y las nuevas tendencias que hay. Hay que recuperar. Bueno, para despedirnos, ¿cómo le gustaría despedirse? Pues amigos, digieran este material que acaban de ver y la próxima semana esperen mucha más información. Sí. Yo me voy a voltear porque ya me dijeron que cuando me despido no me oigo. Pero bueno, miren, es importante que recuperemos la espiritualidad. Yo creo que ante todo, porque eso nos va a permitir serenarnos y que nos demos cuenta que no somos animalitos que estemos en engorde, que nos tengamos que tragar todo lo que nos den, que tenemos que ser selectivos por propia decisión, ¿verdad? Que tenemos que buscar más información y otras alternativas de salud para no poner nuestra vida en manos de una sola corriente de pensamiento, porque la gente sufre, porque la gente no la pasa nada bien. Y que no nos tenemos que creer todo lo que nos dicen en los medios de comunicación, hay que investigar. ¿Me decía, señora Margarita, qué? Sí, crear conciencia, ¿no? Y sobre todo con los niños, lo que les brindamos de alimento, lo que nosotros mismos nos llevamos a la boca. Pues vámonos, señor ingeniero. Pues vamos, Juanito. Le agradezco mucho. Ajax Mondragón en los controles, una producción de Cristian Aguilar. Señora Margarita, muchas gracias. Juan Ramón Rodríguez, no se vayan, de verdad no se vayan, vean el programa de las 10 porque está fenomenal, se los recomiendo. Dios quede con ustedes, retomen pronto, que el aspecto más importante en la vida es el amor.
y así vamos a evitar muchos problemas. Dios quede con ustedes, nos vemos la próxima.